Hola mi gente, bienvenidos al podcast de Hola Fabiola. Este capítulo se trata específicamente para las personas que quieren comprar casa y trajimos a un profesional que nos va a hablar en detalle de los programas que él ofrece. Tenemos en este capítulo a Carlos Bendek, que es un loan officer, un prestamista que trabaja con la compañía City Lending. Hola Carlos. Hola Fabiola. Muchas gracias por venir el día de hoy y estoy súper contenta porque yo sé que nos estás trayendo un montón de información para todas esas personas que están pensando comprar una casa. Sí, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. Sí, gracias. Bueno, lo que quería saber primero es conocerte un poquito. Carlos, Ok. ¿de qué país vienes? Yo soy de Colombia, nací en Barranquilla, Colombia, y desde los 30 años más o menos estoy acá en el área de Virginia específicamente. Conté con la bendición pues de poder empezar de una vez a trabajar en este negocio como loan officer. Tenía unos primos aquí que me enseñaron todo lo que sé, excelentes loan officers también. Vengo de una familia de loan officers, por decirlo así, y son más de 20 años ya desde el 2003 que llegué y me encanta este oficio porque uno siente que ayuda a la gente. Claro, sobre todo a la comunidad latina, ¿verdad? Que es tan Sobre todo importante. así, Eh, correcto. Cuéntame acerca, porque si me estás diciendo que tienes más de 20 años de experiencia, entonces has visto todo tipo de mercado, ¿verdad? En este Correcto. momento como tenemos los intereses un poquito más altos, entonces la gente está un poquito como preocupada, o sea, mis pagos mensuales están altos, no puedo comprar casa, pero eso es lo que queremos tratar de enseñarle a las personas que en cualquier momento es una buena inversión comprar una casa, un real estate. Sí, correcto. Sí, es que siempre hay que tener en cuenta algo que yo le insisto a todos los clientes, es que tenemos que tener en cuenta que la compra de una casa es algo a largo plazo y el mercado es fluctuante, sube y bajan los intereses. Y sí, así como tú lo dices, he visto intereses, mi primera casa la compré al 8%, tenía que hacerlo de esa forma, tenía poco ingreso, hice un préstamo stated income, que en ese tiempo eran altísimos los intereses y me tocó hacerlo Y así, normales. pero compré mi Ujú. casa y fíjate tú que me parece un buen ejemplo porque en ese momento las rentas estaban de pronto como a 1,800 y mi mortgage estaba como en 2,600. A través del tiempo he logrado refinanciar la casa y ahora mi mortgage es 1,400 y las rentas están en 2,500. Correcto, Entonces ya me genera un ingreso esa propiedad. sí. Entonces son detalles importantes que tenemos que pensar así, que existe siempre la opción de refinanciar cuando los intereses bajen. Bajen, correcto. Entonces es bien importante que la gente tenga en cuenta eso de que puedo pagar la cuota. Olvídese, yo le digo a todos los clientes esto, olvídese de la tasa de interés. En este momento las tasas de interés están altas. Tenemos que pensar que podemos pagar la cuota inicial y Ujú. que después en un futuro seguramente va a bajar y bastante. Sí, porque yo me acuerdo cuando yo compré mi primera casa también, hice el mismo programa que tú hiciste, era el préstamo más grande era un Un 80-20, 80-20. el 80% era como un 8-9% y el Ajá. 20% era un 15, sí, 15-16%. así era. Entonces yo creo que hubo tanto tiempo que la gente se acostumbró a un interés tan bajo que ahora cuando está viendo que para mí, si yo hubiera comprado una casa en ese entonces con este interés, todavía hubiera sido bajo en ese Claro, momento, ¿verdad? Pero yo creo que la gente ya está entendiendo eso. Lo sí. que me gustaría hablar un poquito es de qué tipo de programas ofrece tu compañía, Carlos. Bueno, tenemos lo que me encanta. Yo recientemente tengo 20 años de experiencia, pero acá en City Lending tengo realmente unos 4 o 5 meses y me he cambiado porque realmente he encontrado acá algo que me ayuda mucho a ayudar a la comunidad latina. Y es que hay una gran variedad de productos para todos los hermanos latinos. Está enfocado de acuerdo a las necesidades de la gente. Entonces tenemos programas lo voy a dividir en tres grandes partes. Una primera parte es para compradores por primera vez. Los compradores por primera vez pueden comprar con el 100% sin nada de dinero y con Social Security, claro está. Ujú. Y además de eso, también les podemos dar hasta $12,500 de ayuda para gastos si califica. Hay que calificar a la Excelente. persona. También
para si usted ya tiene casa y quiere ser un inversionista, quiere comprar una casa, pero su ingreso de pronto a veces, tú sabes, los self-employed reportan poco dinero. Entonces también tenemos programas donde la casa nueva esa que usted va a rentar se puede pagar con la renta que va a generar esa casa. Entonces es otro rubro bastante interesante. Igual hay muchísimos programas más. Y por último, tenemos lo más importante y el fuerte que tenemos en este momento son los préstamos con Tax ID. Durante estos programas de Tax ID tenemos todas las opciones habidas y por haber. Lógicamente, a mí me gusta aclararle a todo el mundo que entre más dinero pongamos, como down payment, lógicamente vamos a pagar mucho menos dinero en intereses. Por supuesto. Sí. Y me encantaría que nos expandamos un poquito más sobre los programas de Tax ID, porque sí me quiero enfocar en este episodio acerca de las personas que tienen Tax ID, si pueden o no pueden comprar, porque mucha gente dice, no, yo tengo Tax ID, no puedo comprar. Y es algo que en este momento tú me estás aclarando que sí. Incluso creo que es un down payment pequeño. Como tú me dices, también se puede poner un down payment más alto. Mientras más alto sea, el interés es mejor o el pago es más bajo. Entonces, Claro. si, empecemos por cuáles son los requisitos para una persona que no tiene un número de seguro social, que tiene un Tax ID para poder calificar y comprar una casa. Bueno, tenemos varios programas. Los programas, empecemos primero donde ustedes colocan el 20, 25, lo que puedan, es más, del 15% para arriba, lo que usted quiera colocar, desde el 15% de down payment, o sea, eso significa que si la casa cuesta $100,000, usted va a poner 15,000 como down payment, ¿ya? Y si usted, los requisitos básicamente son los mismos, o sea, trabajo de 2 años y el dinero en la cuenta bancaria Bueno, que tenga... cuando tú me dices trabajo durante un periodo de 2 años consecutivos, me imagino, Sí. ¿tiene que ser en el mismo trabajo o puede haber No, cambiado? sí, puede haber cambiado, claro. Ok. No hay ningún problema con eso. Y también tenemos la opción para los contratistas, las personas que son self-employed, que son independientes, que trabajan independiente. Podemos hacer algunos programas. A veces las personas no declaran en los taxes lo que de pronto mucho dinero o algo así. Pero si de pronto logramos conseguir un profit and loss de su contador reflejando un buen ingreso, podemos utilizar el profit and loss. No tienen que hacer los taxes con el monto. No, correcto. Sería un profit and loss que el contador le dé, Sí. obviamente. En español es un estado de pérdidas y ganancias donde el contador le va a decir a usted todos los ingresos que ha tenido durante el último año laboral y qué gastos tuvo y lo que le quedó de utilidad neta. Esa utilidad neta es la que vamos a utilizar para calificarlo. Entonces es una excelente opción. Entre más dinero usted ponga, pues es mejor porque va a pagar menos dinero en intereses. Pero a veces cuando la gente me dice, Carlos, pero eso es mucha plata, yo no tengo para colocar el 15% de down payment. Entonces me pueden decir, bueno, el consejo que yo les daba antes a mis clientes era simplemente, bueno, busca algún familiar, una persona que tenga social, que tenga buen trabajo y que te pueda ayudar y de esa forma te puedo hacer un préstamo hasta 100% y darte todas las ayudas si esa persona es compradora por primera vez. Esa era la opción que muchas veces hice y después en un futuro podemos refinanciarlo. Pero a veces la gente decía también, no tengo a nadie. No tengo ni tía, ni hermanito, ni papito, ni nada que me ayude. Entonces, ¿qué hago? Aquí te tenemos una opción, que es lo que yo quiero aclararle a la gente. ¿Cuál es esa opción? Es que también a través de un inversionista, vamos a utilizar un inversionista, alguien que nos va a ayudar en el proceso de la compra, así como si fuera ese tío o hermano o familiar tuyo. Que si tú consigues a ese tío es mejor, pero si no, tenemos una opción y una opción es un inversionista. Un inversionista lógicamente es un negocio. Esa persona va a querer ganar. No, tú no vas a querer comprar manzanas para venderlas al mismo precio. Tienes que ganar algo. Una ganancia. Entonces, efectivamente, a ese inversionista se le va a hacer un préstamo FHA con el 3.5% de down payment.
Ok. Entonces, la persona, digamos que se llama Pedro, Pedro compra Pedro no va a estar en el contrato de compra propiamente. Se va a hacer una figura de título donde él va a tener derechos sobre la propiedad y va a firmar como un contrato, como un lease to buy. Ok. O sea, un contrato de renta para comprar la casa. Entonces, en un futuro, la casa sí se puede colocar a nombre de Pedro y Pedro va a poder, después de 3 años, Pedro va a poder refinanciar la casa. Además, el FHA es un préstamo asumible. Entonces, dentro de 3 años pueden ocurrir varias cosas. Una es que puede ser que la persona se legalice y tenga su social y podemos asumir ese mismo préstamo fácilmente o refinanciar la propiedad a nombre de Pedro. O también está la opción, una buena idea también es tratar de preparar a los hijos para que a través de los hijos, cuando ya alcancen su edad madura, tengan más de 18 años, prepararlos lógicamente para que ellos puedan asumir ese préstamo y podamos hacer el préstamo a nombre de ellos. Pero inicialmente va a ser esa opción que es bien importante. Lógicamente quiero aclarar que para que no se sientan engañados los clientes, es que esa tasa de interés que se le da propiamente al inversionista, él le va a cobrar a Pedrito algo más, porque es la ganancia, es la utilidad que va a tener ese inversionista y la motivación a hacer ese tipo de préstamo. Carlos, ¿y quién consigue el inversionista? ¿City Lending? Sí, nosotros Ok. tenemos todo eso. Nosotros nos encargamos de conseguir la persona, de conseguir el inversionista. De hecho, es una entidad gubernamental. Es un programa que se llama TRIO y lo hacemos entre varias personas, entre 3 entidades importantes. Y es bien importante que la persona también haga un curso para que vea y se le aclare toda Entienda. la información para que no se sienta engañado. Ok. Bueno, entonces, específicamente con la compañía que tú trabajas, que es City Lending, le va a ofrecer a esta persona que tiene Tax ID esta opción que es que la casa se compre por medio de este inversionista. Estoy tratando de entender. Entonces, el contrato y todo sale a nombre del inversionista. Correcto, Entonces la casa la compra directamente el inversionista. correcto. Entonces después cuando la casa ya es comprada por el inversionista, ellos le hacen a la persona que tiene el tax ID, que es Pedrito en este Sí. ejemplo, le hacen un contrato De una de vez vamos renta. haciendo todo, o Ok, sea, todo va en mezclado ahí mismo, en conjunto. conjunto, porque quien va a escoger la casa es Pedro, Ujú. tú vas a llevar a buscarle la casa a Pedro, la van a ver y todo, y se va a elaborar un tipo de contrato. Tú también como agente de real estate tienes que mostrarle, saber qué documentos vamos a manejar. Son unos contratos especiales porque también el cliente Pedrito tiene que firmar tiene que de una vez firmar un contrato diferente y especial a una compra regular. Ok, entonces yo siendo la agente de bienes y raíces, cuando yo voy y muestro esta casa y Pedrito está interesado en esta casa, el contrato que yo escribo tiene que estar a nombre del inversionista para Sí, yo mandárselo al, al vendedor, al seller en este caso. sí, correcto. Ahí ya te explicaría cómo es el proceso. Esa parte ya es más del proceso que tenemos que seguir. Ok, está interesante. Sí, es una opción, Sí, como digo, lo está repito, es una interesante. opción. Y es que hay que pensar que una casa, insisto mucho en el término, porque una casa es algo a largo plazo. Una casa uno no la puede pensar con que quiero tener ya el mejor interés, el interés más bajo, y apenas la estoy comprando y no quiero poner dinero. Entonces, como te decía al comienzo, a mí me encanta cuando la gente no puede, pero tenemos la paciencia de guiarlo y llevarlo. Incluso hay clientes con los que me he demorado hasta 1 año trabajándolos para que Yo en 1 año también. puedan comprar su casita. Bueno, tenemos Pero varios clientes sí, juntos correcto. que hemos estado trabajando con ellos por 1 año y eso es una de las cosas que me gusta trabajar contigo porque tú tienes la paciencia y tienes como ese don de poder explicar a las personas y que puedan entender, porque a veces es confuso. Ahorita lo que me acabas de, De explicar. de explicar
O sea, tuve que como que relacionarlo para entenderlo. Yo que estoy en este en medio, en este trabajo y hago esto todo el tiempo, me cuesta un poquito entenderlo. Entonces, imagínate cómo a las personas que no Sí, están en este negocio les va a costar entender esa parte. sí. Pero si nosotros les explicamos a ellos bien y ellos entienden lo que están haciendo y saben que es algo real, porque lamentablemente hay mucha gente afuera que engaña a nuestra comunidad y eso es lo menos que queremos hacer. Exacto. Sí, es que de hecho a veces se empieza a hablar haciendo la publicidad solo con el tres punto cinco por Exacto. ciento y ya, Y pero confunde. no te están hablando de que es una opción. O sea, es peor es nada, como dicen por ahí. Si no hay más, esto es lo que me toca hacer. Pero si usted lo puede hacer con un amigo, con un familiar, sería excelente. O sea, es mucho mejor que hacer este programa, la verdad. Pero ese programa no, es algo como para esas personas que no tienen plata. Primero, si usted tiene plata, métase colocando un buen down payment. Si usted no tiene plata, entonces búsquese a un familiar cercano que lo ayude y que usted sepa que no va a tener problema. Y si no lo tiene, entonces se le tiene otra opción. Entonces es importante que aquí tengo opciones para brindarle a nuestra comunidad hispana, que eso es lo que más me gusta. Y para este programa del 3,5, la persona que tiene el Tax ID tiene que calificar para el préstamo. Sí, claro. Tiene, entonces, son los mismos Sobre requisitos. todo, sí, más o menos los mismos requisitos. También necesitamos que, sobre todo, que pagues renta. Es bien importante la entidad porque como es un préstamo FHA que está por detrás, se exige que la persona, hay que hacer una home inspection sí o sí de la casa. La casa debe estar habitable, En debe buena estar en condición. buenas condiciones y también tiene que tener historia de renta de 12 meses. Eso es bien importante con una entidad o si es con una persona natural que podamos demostrar 12 cheques cancelados o 12 bank statements Ok. que muestren la renta que usted le ha pagado. Y eso, ahora que tocamos ese punto, Fabiola, eso es bien importante que la gente le gusta pagar mucho en cash. Y no, señores, o sea, eso es otra cosa que yo le quiero insistir a la gente. Sí. Es importante por sus propias finanzas. A mí siempre me han gustado las finanzas y siempre es importante que ustedes entiendan que les queda un récord. A la gente les queda récord de todo lo que hacen en su cuenta bancaria y eso sirve para demostrar muchas cosas. Entonces es bien importante que la gente entienda eso y que si usted quiere comprar bajo este programa, empiece a pagar renta de esta forma desde ya y en un futuro lo podemos hacer. Sí, yo creo que es algo de la comunidad latina donde uno, me ha tocado con varios clientes decir lo que va a necesitar este dinero y me dicen, sí, lo tengo, y le digo, pero tiene la cuenta, el dinero, y me dicen, no, está en mi casa. Y yo, no, señor, necesita ese dinero en su cuenta, por favor. Así Y entonces es. nos toca como que ellos vayan depositando poco a poco y obviamente el banco también requiere cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Que el Claro, dinero esté que este seasoning que se llama. en la cuenta. Cuando hablamos de este programa en específico, del 3,5% de down payment, ¿cuánto dinero necesitaría esa persona? Ok, estamos hablando del down payment que es de 3,5. ¿Cuánto más tú crees que estas personas necesitan como para los gastos de cierre? Excelente pregunta. O sea, ahí también hay unos costos de cierre y lógicamente como hay un inversionista de por medio, esto tiene un costo un poco más alto. Ujú. Entonces se requiere aproximadamente un 6% de closing cost aproximadamente, dependiendo de la propiedad, dependiendo del estado, de lo que pagan de taxes, pero más o menos un 6%. En total son como un 9%, Como un 9%. 10% Sí, 9 diez para por una ciento compra con mejor, ese programa. exactamente. Hasta Ok. un 10% con closing cost. Pero también podemos tratar de ayudarlo a buscar de parte del seller alguna ayudita que Ujú. pueda dar y de pronto eso hace que se reduzca un poco ese 10%. Sí que, bueno, en este mercado está un poquito Está un difícil, poco ¿verdad? bastante. Que los vendedores ofrezcan ayuda. Yo lo que siempre les recomiendo a mis clientes es que ellos traten de ahorrar lo más que puedan y cuando ya estén listos, vamos a tratar de no usar esos fondos, pero en realidad, si hay, si tenemos que, si es Correcto. mejor usar esos fondos, porque hay muchas ayudas que sí tienen diferentes condados y estados, Ujú, pero el interés también es importante ahí donde puede que suba o hay claro. otros programas que no.
Entonces es súper importante que la gente se prepare económicamente para poder realizar Sí. cualquier tipo de compra en realidad, ¿verdad? Exactamente. Sí, por eso a veces la gente no quiere poner nada de dinero y entre más dinero pongas, es mejor. O sea, es mejor, es menos riesgo para el banco. Aquí en este país tenemos las facilidades. En nuestros países muchas veces tenemos que colocar el 20% de down payment para comprar una propiedad. Aquí no, aquí puede ser con menos del 20, pero vas a tener un seguro de hipoteca que proteges al banco, no a mí Ujú. como cliente, sino al banco porque es un riesgo y entre más alto sea, entre más bajito sea el down payment que puse, más Más alto va altos. a ser el seguro de hipoteca. Entonces la gente tiene que entender eso, o sea, es plata que te vas a ahorrar a medida que pongas más dinero. Y como Entonces, tú dices, es una transacción a largo plazo, exactamente. todo lo que es real Es estate. a largo plazo y hay que pensar siempre positivamente que los intereses van a bajar en un futuro y que vamos a poder refinanciar en algún momento y bajar ese pago mensual bastante. Okay. Y es seguridad, tener tu propia casa es seguridad, es estabilidad para tus hijos, es muchas cosas, El sueño americano, como muchos el sueño dicen, americano así es. porque de todas maneras una persona necesita un lugar donde vivir, o sea, Y sea así suyo es. o rentado. Entonces, siempre vas a pagar el lugar donde vas a vivir. Exacto. eh, Y y rentar es pagarle el mortgage a la otra a persona, otra persona. que eso es lo que yo estoy viendo. Tengo una propiedad rentada y me da risa porque el que me está rentando a mí me está pagando la hipoteca, entonces yo feliz. Claro, claro. Entonces, No, y me está dejando una utilidad. Entonces, lógicamente, por eso los invito a todos a que hagamos el esfuerzo, ahorremos, como me estás diciendo, que esa es la mejor opción. O sea, uno se tiene que imaginar lo que estoy pagando y tratar de ir ahorrando, así sea $500 cada mes, para que puedan tener algo de dinero, para que puedan comprar su casa y logren ese sueño americano. ¿qué tan importante es el crédito, el credit score? Que yo creo que todo va ligado, ¿verdad? Ingresos, credit score, impuestos. Claro. En este programa de Tax ID, ¿qué tan importante Bueno, es? en ese programa de Tax ID, lógicamente también es importante porque de ese credit score que tenga el cliente es el interés que va a conseguir el inversionista también. Entonces es bien importante de que la persona entre mejor tenga el crédito, pues lógicamente va a tener un interés más bajo. Cuando hablamos de los otros programas convencionales para Tax ID, que es el 15, 20, 25%, ¿cuál es la diferencia para que yo pueda poner un 15% de down payment? ¿Eso es basado en el score del crédito? Sí, o sea, sí, varias cosas. El down payment, o sea, hay como especie de una matriz Ok. que depende el down payment que tú puedas colocar. Entre más down payment, la tasa de interés baja. Y entre mejor score de crédito tengas, también la tasa de interés baja. Entonces, a medida que tu crédito va empeorando, es malo, lógicamente te va a tocar pagar un poquito más de intereses. Hay diferentes rangos Ok, entonces y no es eso no. basado si yo tengo solamente el 15% de down payment y mi credit score es de 600, yo puedo aplicar para ese. Bueno, ahí ah, es prácticamente imposible, con el 15% de down payment y solo 600 de ujú. score es muy poquito. ¿Cuánto sería el score? 620. 620. Entonces, 620 con bueno, sí, 620 más o menos. Cada caso hay que estudiarlo y si no, también, como decíamos ahorita, hay que asesorar al cliente para que suba ese score de crédito, porque como estamos diciendo, es bien importante que la gente se sienta feliz. Entonces, este tipo de clientes cuando me llegan con 600 de score o 620, lógicamente la tasa de interés va a ser mucho más alto que si logramos un 680 para arriba. Ok. Entonces yo prefiero trabajar al cliente y tratar de subirle su credit score. A veces es muy fácil. A veces puede tardar un par de meses o un mes y te podemos subir el credit score. Cada caso es completamente diferente, pero existen las opciones. Y es mejor trabajar el caso con calma, pero lograr que el cliente salga satisfecho. Ok, sí, porque yo lo que tenía entendido era en ese programa de Tax ID,
yo pensaba de que la persona que calificaba para un 15% de down payment es porque tenía un score de 700 para arriba. Pero en realidad lo que me estás diciendo es de que es la diferencia es por el interés que esa persona va a recibir, más que Claro, todo. sí. Ok, esa parte no la entendí antes. Muchas gracias por No, explicarnos. con mucho gusto, claro. Volvamos al programa del 3,5. Cuando ya toda la transacción está hecha, ya el comprador que tiene Tax ID, Pedrito compró, ¿cuánto tiempo esta persona puede esperar para refinanciar? 3 años. Son 3 años, 3 años, sí. mínimo. Va a tener 3 años, va a haber una penalidad. Eso es importante que la gente lo sepa. Está obligado a quedarse 3 años, pero depende del tiempo. O sea, si tú lo haces en 2 años, refinanciar o hacer algo con la propiedad, entonces pues vas a tener que pagar una penalidad, pero ya en el tercer año es bajita. No es mucho, es como el 1% creo que es, pero mejor es que para que no pagues nada de penalidad, te Esperar los esperes el 3 años. tercer año. Y como te digo, este es un programa nuevo que todavía no tiene ni 3 años. Entonces los primeros Tax ID que se hicieron de ese tipo todavía no los hemos refinanciado porque tienen que esperar los 3 años. Pero como te decía, o sea, podemos ir trabajando en los hijos, en crearles para que los hijos sean los que puedan comprar dentro de esos 3 años. Y si ellos no tienen a nadie que los puedan ayudar, ¿cómo es el refinanciamiento para una persona de Tax ID? Porque el préstamo que tienen en este momento es un FHA. ¿Cuál sería el cambio? Excelente pregunta, Fabiola. Me gusta tu pregunta porque me hizo acordarme algo que tenemos que decir y es que la casa gana equity. O sea, digamos que tú compras la casa hoy en $300,000. Ya, y la casa genera un equity, digamos, vamos a ponerlo básico de $50,000. Entonces, esos $50,000 van a ser de Pedro. Esos $50,000 me van a ayudar a hacer el 15% de down payment que va a ser en un futuro. ¿Ya? Entonces, Ok. eso, aparte de que ojalá el cliente también esté ahorrando dinerito para que pueda poner ese 15 o 20% que se requiere para hacer el refinanciamiento. Entonces, si el cliente, por eso dentro de 3 años es muy posible porque el equity lo va a ganar Pedro. El equity no es para el inversionista. Eso te iba a decir, que o sea, en esa parte ya ahí me convenciste, porque estaba yo pensando en eso de que, ok, obviamente el inversionista está invirtiendo el dinero y va, como tú dices, necesito ganar ingresos de acuerdo a la inversión que estoy tomando. Pero esa parte me encanta porque no está agarrando el equity de esta No, persona el que inversionista está te está gastando. cobrando mes a mes. Ok, es como un banco. Es Correcto. un banco prácticamente. Correcto. Es un negociante porque a él el banco le está ofreciendo una tasa de interés, por decirte algo. A mí no me gusta hablar de tasas de interés porque la gente se Es asusta. variable, ¿no? Y aparte es Exacto. variable, Entonces digamos que le dan al 5% al inversionista y el inversionista te la va a dar a ti como al 6,5 o 7%. Depende de cada caso. No te puedo asegurar yo en este momento cuánto es. Tenemos que estudiar el caso y ver qué inversionista logramos conseguir y los requisitos de cada inversionista y hacer todo el estudio bien. Eso es un proceso también que para llegar a un cierre nos toma 45 días o casi 60 días a veces. Pero tú antes, obviamente, de que yo vaya con esa persona a mostrarle casa, siempre va a haber una precalificación, Tenemos que ¿verdad? precalificarlo y es un proceso bastante largo y esa precalificación también tiene un vencimiento. Entonces es importante que la persona se mantenga en su trabajo. Después que esté precalificado, traten de no hacer depósitos grandes en sus cuentas bancarias, siga pagando la renta como la viene pagando, todo juicioso, pague sus tarjetas de crédito a tiempo y todo lo necesario para que no tengamos ningún problema. Si la persona que tiene el Tax ID renta a una persona privada, digamos, que en este caso, pongámosme de ejemplo, que ellos me rentan a mí directamente, ellos tienen un lease agreement y todo eso. Eso también es parte... El lease agreement me sirve, pero necesito demostrar 12 cheques cancelados de que a Fabiola le pagan todos los meses $1,500 Y o lo que sea. ahora se usa mucho Venmo, Zelle. Es válido. ¿Es válido? Ok. Es válido porque en tu bank statement
va a aparecer que se le pasaron $1,500 a Fabiola. Ok, Ya, excelente. entonces ahí me van a aparecer la información y eso es completamente válido, pero está el récord, está la historia. Lo importante es que haya récord para que el Correcto. banco pueda verificar y eso es uno de los requisitos más importantes Ese es de el este más programa. importante y el que a veces nos toca decirle no a algunos clientes. Y puede ser el Profit and Loss Statement o en español, se me fue. ¿Cuál es el Estado de español? pérdidas y ganancias. Mi español ni inglés a veces. Sí, a veces se nos pasa. Solamente para las personas que son independientes. ¿Tiene que haber cierta cantidad de años o no importa? Porque hay un programa que tú tienes que es de 1 año de De un impuesto, año pero de tienes que tener impuestos. 5 años de Correcto. experiencia de trabajador independiente. ¿Este tiene ese tipo de No, requisito? para el 3.5 no. Ok. No, porque ya ese lo calificamos, pero tiene una ventaja, que usamos el ingreso que tenga la persona y si podemos demostrar por más de 3 meses algún ingreso que tenga familiar la persona, constante, ojalá siempre sea lo mismo, que recibe $2,000 mensuales, digamos que es el pago de una esposa o un child support o alguna cosa, lo podemos utilizar también como ingreso si tienes más de 3 meses consecutivos Mm, y que lo mantengan lógicamente hasta que cerremos. Pero excelente. eso nos ayuda a calificar para un poquito más. Excelente. Tú me dices que este programa, me gustó el programa de 3,5. Es un poquito complicado de entender, pero yo creo que es un programa que puede beneficiar a muchas personas que están pensando comprar. Y el hecho de que el día de mañana, cuando la casa tenga equity, esas personas, si no tienen a alguien que los pueda ayudar, pueden refinanciarlo y ponerlo a nombre de ellos. Correcto. Cuando cuando tú me dices que hay un documento especial, porque obviamente la casa va a salir a nombre del inversionista, me gustaría que nos expliques un poquito qué tipo de documento es para que esas personas estén seguras de que esa casa es de ellos también. Sí, va a haber un contrato, como te decía, va a haber un contrato entre el inversionista y Pedro, volvemos con el Y Pedro. Pedro, me gusta el nombre Sí, Pedrito. entonces entre Pedrito y el inversionista van a tener un contrato, lógicamente. El inversionista nunca va a vender la casa. Es algo que se llama equitable title. Ok. Entonces, él es como si estuviera en el título, pero no va a estar. O sea, realmente cuando uno busca los public records, porque le ha pasado, yo hace unos meses atrás Ujú. me pasó con una clienta que la perdí cuando no trabajaba con City Lending, la perdí con alguien que hizo ese tipo de préstamo, pero la clienta quedó inconforme porque no aparece en el título Ujú. después de la venta, pero fue porque no le Le explicaron explicaron. cómo era el proceso bien. Entonces es bien importante, quedó bastante molesta porque no está en el título, porque sabe que la casa no es de ella, estaba preocupada con eso y ya después que ya yo entré a estudiar bien el programa, me he dado cuenta que es una opción y que es una opción a largo plazo. Ujú. O sea, es una opción, peor es nada, Tienen que entender que definitivamente. en esos 3 años ellos tienen que seguir trabajando en su crédito, tienen que seguir trabajando, Correcto. ahorrando, ¿verdad? Y en esos 3 años también ver la oportunidad de que si la casa ha adquirido equity o no, porque eso es súper importante, porque no van a poder refinanciar si No, no ha adquirido por lo menos un 15%, claro. ¿verdad? Para poder refinanciar en ese Claro, como programa. pusiste ya el 3.5 y todo eso, de pronto o se puede asumir el préstamo y lo puedes asumir bien sea con otra persona o también lo puedes asumir Pero si no tienes a nadie que te si pueda no tienes a ayudar, no nadie, puedes correcto. tener ese chance de asumir Sí, porque tienes que tener número de social para poder hacerlo. correcto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Realmente me has enseñado a mí y me imagino que a toda la gente que nos está viendo este programa que creo que tiene mucho beneficio, pero sí es importante que la gente entienda lo que está aplicando y lo que va a firmar porque tienen que saber. Como no queremos gente inconforme y pensando de que Sí, hicieron correcto. algo incorrecto, ¿verdad?
Correcto. Te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por venir y gracias por darnos toda esa información. ¿Me puedes dar tu número de teléfono para que la gente lo anote? Nosotros vamos a poner tu información también, Sí, si claro. puedes dejarles saber a ellos. Mi teléfono es 571-722-3610. Sí, muchas gracias a ti, Fabiola, por invitarme. Y sí, estamos dispuestos a colaborarle a todas las personas que nos quieran llamar inmediatamente y a planificar este proceso de compra. Así nos tarde 1 año, 2 años, nos vamos a volver bien amigos con los clientes. Esos son los clientes más lindos porque uno crea una amistad cuando se demora con el cliente y con mucho gusto nos pueden preguntar todo lo que quieran acerca de la parte financiera, que estamos para servirles. Sí, en este caso nosotros ahorita, Carlos y yo tenemos unos clientes que hemos tardado 1 año Sí, en calificarlos, ya están listos y el otro día hablando con ellos estaban súper agradecidos porque ya estamos empezando a buscar casas y nos tardamos casi 1 año en ayudarlos a reparar el crédito con los impuestos. así Entonces, es. yo súper contenta de trabajar contigo. Muchas gracias por toda la ayuda que Con mucho nos gusto. da y la paciencia, porque yo llamo a Carlos para preguntarle, ¿pero qué es esto y por qué? Y Carlos siempre ha tenido la paciencia de ayudarme. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por su tiempo. No se olviden de seguirnos. Este programa va a estar, espero que les haya ayudado y que hay, toda esta información que Carlos nos trajo hoy día les sea de mucha utilidad. Bueno, hasta la próxima y denle like. Bye.